A final de cuentas, aquí nos vamos a dar cuenta quiénes realmente son los cobardes por esta carta que nuestro presidente le mandó al presidente Trump y supuestamente que es una carta endeble, pero esta bola de mensos, de tarados, no están preocupados realmente como el presidente. Es una forma de negociar, como no en otros gobiernos. Este gobierno no es timorato ni cobarde. Este gobierno no es timorato ni cobarde. Es un gobierno diferente. Piensa las cosas antes de actuar. Pero bueno, comenzamos. Este gobierno, como lo menciono, no es cobarde ni timorato, como lo dice el presidente también. Obviamente lo que está marcando es una diferencia de pensamiento. Obviamente hay retractores políticos que les conviene que esto nos esté sucediendo porque hace ver mal al gobierno y nos quieren empezar a pegar como le pegaron a Peña cuando Trump ganó las elecciones. El único que puso en calma al país fue nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pero muchos retractores políticos, porque han perdido muchos privilegios, negocios y todo, les conviene que este golpeo continúe y que siga. A final de cuentas no es algo que a nosotros nos conviene, quizás a otros sí pueda convenirles, pero nosotros estamos acostumbrados a vivir de una forma diferente que los retractores políticos que siempre viven en la opulencia. Van a extrañar más lo que tenían que nosotros lo que no teníamos. Pero bueno, vamos a dar paso a escuchar la conferencia de prensa de esta mañana. Fue corta, pero tiene mucho contexto. Es que mucha gente no tiene el entendimiento adecuado. Y no tiene el entendimiento adecuado porque no conoce México, no conoce lo que se necesita para negociar con un buleador como lo que es Trump, como un empresario que es Trump. Él está viendo por su país y así es. Comenzamos a escuchar. Incremento del flujo migratorio que debe también de señalarse que se trata de un asunto de otros países. No queremos culparlos, son circunstancias que se presentan en países en donde la gente no tiene opciones, no tiene alternativas y son seres humanos. Yo quiero decir que hemos acompañado para que regresen a sus países a muchos. Sí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en política migratoria. Todo esto se va a informar en Washington y queremos también que se entienda de que es un asunto económico-social. Son muchos los que de manera desesperada están abandonando sus pueblos por falta de oportunidades de trabajo y por la violencia. Y nosotros tenemos que ayudar para que no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos,
pero también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos. Nada de autoritarismo, son seres humanos. En este número de personas que salen de sus países a buscarse la vida, vienen niños, miles de niños, y niños solos, y los estamos protegiendo y estamos actuando con responsabilidad. No vamos nosotros a cometer ninguna violación a los derechos humanos. Por encima de lo material está la fraternidad. Le pido a los mexicanos que esperemos, vamos a estar informando constantemente, vamos a salir bien. En las últimas horas he recibido llamadas de apoyo de mexicanos de todos los sectores. Hay una solidaridad del pueblo de México hacia nuestro gobierno, un respaldo del pueblo de México a nuestro gobierno. Hay gente que no respalda a nuestro presidente, que quieren que para que a todos nos vaya mal, aunque ellos en su bolsa, en su bolsillo durante sexenios, mucho dinero que pueden ellos soportar. Si le van más al país, se pueden ir a otro lado, se pueden ir a otro país y vivir la vida loca, ¿no? Estos personajes que escriben en Twitter, pues tenemos a ya los muy conocidos, a Castañeda, a Javier Lozano y al hijo de Pedro Ferriz. Y ellos son los que realmente no quieren, y Javier Lozano dice que es una cobardía, pendejada, que tenga un presidente que lo represente como nuestro presidente Andrés Manuel. Obviamente ellos piensan que tienen la razón. Pedro Ferriz, obviamente, hijo, no tiene ni la más remota idea, no conoce al país, conoce nada más su sector donde vivió y todo. El estar en Estados Unidos conoce un sector nada más. Javier Lozano no tiene ni idea de qué es un México, no. Han vivido estos tres güeyes al amparo del poder y de pechuga, pero ya pronto caerá Javier Lozano, pronto. ¿Dónde están esos 1.000 millones, o 100 millones, perdón, o 200 millones de dólares? Creo que le agarraron al chino Xi Legón, que es el que, pues bueno, que él lo amenazó para que le guardaran la lana, todo un entramado, pero ya pronto caerán, ya pronto caerá Javier Lozano, y este tipo de gente no es la que necesita México. A ellos a ellos no los necesitamos, en serio, necesitamos unirnos, no estos güeyes que nada más viva México, cabrones, 15 de septiembre empedarse, no. Ahorita necesitamos aguantar calor en el sentido de que si la economía se aprieta, no por el presidente, simplemente por el presidente de Estados Unidos, esa es otra cosa totalmente diferente, pero sigamos escuchando. Entonces, vamos a esperar el informe de Marcelo Ebrard y vamos a comunicarles a ustedes permanentemente. Con este propósito, aunque vamos a estar temprano mañana en Veracruz, vamos a tener allá a la misma hora rueda de prensa, esta comunicación, y lo mismo vamos a procurar hacer el domingo, aunque no
temprano, pero sí vamos a estar en Tabasco y allá vamos a informar sobre este tema. Vamos a estar informando constantemente sobre esta situación. Entonces, esto es lo que quería comentarles. Vamos a esperar. Yo creo que se va a analizar más esta postura en el gobierno de Estados Unidos. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber. Hay algo que muchos politólogos y mucha gente en el medio de la política y analistas y lo que quieran no han visto. El presidente está siendo muy paciente con Trump. Yo les puedo decir que nosotros podemos como país abanderar una causa mundial a lo que está haciendo Trump. Podemos poner en evidencia lo que ha sido Estados Unidos durante estos últimos 70 años, 80 años. Ha aplastado países, ha sumido en pobreza, también ha socavado. El presidente le está haciendo un llamado de reflexión al presidente Trump, que no es de esa manera que se tienen que arreglar las cosas. Obviamente no tenemos armamento para aventarnos un tiro, ¿no? Lo único que nosotros tenemos es el poder de la palabra y de los hechos. El negociar de una manera cuerda, obviamente hay muchos retractores políticos que les conviene que nos madremos con Estados Unidos. El presidente está llamando a la cordura, pero yo creo que el siguiente paso, como es una humilde opinión de este pequeño youtubero, es de que podemos hacer un llamado global a que Estados Unidos reflexione, y si vemos que Estados Unidos sigue con su propuesta del 5% y le vaya incrementando el costo a los aranceles, empezamos ya a emigrar a otros mercados y empezar a cortar los lazos. Vamos a poner que pensando en los compañeros que viven o hermanos que viven en Estados Unidos, que empiecen a apretarlos y a desecharlos. Tenemos que ya tener en el pensamiento eso, ¿no? Y estaría padre que todos los países que están siendo atacados por estos medios, por estas formas y estos métodos por Estados Unidos, se hermanen con nosotros y empezar a hacer nuestros intercambios. Ese 5% que nos cuesta, o 10% que termine, o 15% que termine subiéndonos Donald Trump, termina siendo el costo más caro que mandarlo a otro país nuestros productos. ¿Qué caso tiene estar negociando todavía con Estados Unidos si va a subir el 5, luego el 10 y luego el 15? Pues ese porcentaje me da lo mismo mandárselo a Inglaterra, mandárselo a Australia, mandárselo a otro país, porque con lo que me estás subiendo tú, pues ya no tiene caso yo venderte mis productos. Buscar otros mercados y empezar a coquetear a China y a Rusia. Ellos son potencias. Si Estados Unidos sigue con esto, lo que va a generar es que los demás países que han sido sometidos por ellos es que nos juntemos y empecemos a tener un acuerdo totalmente diferente, ¿eh? Y Estados Unidos se empieza a quedar solo, donde nadie lo pele, donde el único argumento que va a tener va a ser invadir países o guerras, o empezar a hacer incursiones, empezar a hacer daños internos a cada país, a detallar sus bombas de alguna otra manera, por ponerles el nombre así. Pero no le veo problema. Nuestro presidente hace un llamado a los mexicanos en una manera muy coherente, y el que lo tiene que entender es nada más: viva México, cabrones, ¿eh? Esto va más allá del pensamiento normal que otros gobiernos que si eran timoratos y si eran cobardes no lo hacían. Escuchemos todavía. Porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. Esa es mi apreciación. Y los gobernantes pues tenemos que hacerle caso a los ciudadanos. Tenemos que escuchar
la voz de los ciudadanos, la opinión de los ciudadanos. Y yo creo que la opinión de los ciudadanos en México y en Estados Unidos va a estar a favor del libre comercio y no de medidas que impidan el libre comercio, no a favor de impuestos o de aranceles o de cerrar nuestras economías. La gente va a estar a favor de que haya libre comercio. También esto no detiene el proceso que ya se inició para ratificar el tratado. Nosotros vamos a continuar, desde luego es un asunto que corresponde al Senado de la República, pero la opinión del Ejecutivo es de que continúe el proceso de ratificación del tratado, que nosotros cumplamos con los compromisos que se hicieron y que terminemos pronto de aprobar el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que quería comentarles en términos generales. Bueno, a final de cuentas, ahorita muchos reporteros van a empezar a hacerle algunas preguntas, pero vamos a escuchar algunas preguntas, pero a lo que me refiero ahorita que está diciendo el presidente, pues vamos a tener que empezar a voltear a ver también ya otras economías, se firme o no se trate bueno, ya se tiene arreglado, vaya, pero a lo que voy es de que se siga con el comercio, pero tenemos que ya explorar otros mercados. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer ya. Buenos días, buenos días, jefe del Estado mexicano, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Nos queda clara la postura de nuestro país a través de esta carta, presidente, pero en estos tiempos modernos las cosas cambian minuto a minuto. ¿Qué tenemos ahorita que amanece? ¿Es el inicio de un reacomodo geopolítico en donde nuestro país puede quitar aranceles a China y a Rusia? ¿O podemos esperar una invasión? ¿O necesitamos de un pacto global migratorio? Sí, vamos a esperarnos. Nosotros sí ya fijamos como postura no aceptar nada que implique confrontación. Así es. El responder de manera enérgica y meternos a un proceso de confrontación. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a buscar convencer, persuadir de que estas medidas que se tratan de imponer no resuelven en tiempos el problema, que se dan en circunstancias especiales, que también hay que entender qué está pasando en Estados Unidos, pero no meternos nosotros a eso. O sea, prudencia, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Mi segunda pregunta, presidente. La cereza en el pastel. El domingo pasado, el creador de la frase "La dictadura perfecta" y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa,
cuestionó la llegada de usted, que si lograría imponer la democracia o hacer prevalecer el populismo que arruinaría a nuestro país. ¿Le parece alguna opinión? No, está en su derecho de manifestarse. Él tiene ese punto de vista, yo lo respeto. Desde luego no coincido con él. Mil gracias. Gracias, señor. Bueno, yo creo que aquí dejamos el video. Hay muchos temas que platicar, pero independientemente de lo que sea, nuestro presidente hace el llamado que tengamos tranquilidad. Obviamente los únicos que van a estar echando caca por todos lados y pestes van a ser los retractores políticos en redes sociales como en Facebook. Siguen golpeteando al presidente. Hay gente, pues bueno, que nunca se quejaba y ya se queja, y que pues ahorita que ya le incomoda la cuarta transformación y no han vivido de pechuga, o simulando que trabajan, y yo creo que ahí es un punto muy importante. Pero bueno, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y ya vamos a llegar a las 11,000 suscripciones y ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Gracias.